el versículo dice de la siguiente manera. Versículo 1, estamos en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Eso es lo que dice. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. La naturaleza del tema es tan superlativa que Cristo no se permite rodeos de ningún tipo y va directo al grano, iniciando con dos solemnes declaraciones. La primera, que Él es la vid verdadera. Y lo segundo es que su Padre es el labrador. Esas son las dos solemnes declaraciones que Cristo hace en su discurso inicial. En la apertura de su discurso, Él comienza diciendo esto. Yo soy el ampelos, del griego, de ahí donde viene la palabra hispana, el vid. Viene del griego ampelos, que significa vid, viña o uva. Pero además añade un adjetivo calificativo, que es verdadero. Y esto ya tiene que comenzarnos a llamar poderosamente la atención. Ya vamos a ver por qué. Esta afirmación de mesiánica tiene que ser puesta de relieve, sin ninguna duda. Al decir Cristo que es la vida, que es la vid alexinos, que es la palabra griega que significa en español verdadera, que quiere decir auténtica, quiere decir que es la vid real, la verdadera. Lógicamente lo que Cristo está diciendo cuando afirma que Él es la vid verdadera, que existe que una que es falsa. ¿Verdad que sí? Eso es lo que está diciendo. Si Él dice yo soy la verdadera, por ende, por lógica, por razonamiento lógico y por simple y mero sentido común, lo que Cristo está diciendo acá no es otra cosa más que existe una vid que es falsa, que hay una falsificación de esa vid, y que nos sería completamente necesario saber cuál es esa vid falsa a la cual no debemos seguir en ningún sentido y de la cual debemos alejarnos lo más que podamos. Esa vid es Israel, según el contexto bíblico. Según el contexto bíblico, cuando usted se va al Antiguo Testamento, va a ver que las referencias hacia Israel siempre tienen que ver con que es una vid, con que es un viñedo. Pero en un sentido negativo, en el sentido de que es una madera inservible que solo sirve para ser echada al fuego y ser quemada. En un sentido negativo. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en textos, y usted lo va a buscar después en su casa, como Isaías 5, del 1 al 7, en Ezequiel capítulo 15, también lo puede ver en el mismo Ezequiel capítulo 19, del 10 al 14, y en Oseas 10, 1. Ahí hay varias referencias, varias citas con las que usted puede de alguna manera levantar un estudio acerca del tema de Israel como la vid. Esa vid fue una vid que históricamente, porque la dilatada historia de Israel demuestra que el pueblo de Israel siempre fue un pueblo completamente rebelde, un pueblo de dura cerviz, un pueblo al que Dios tuvo que exterminar en varias ocasiones a muchos de los integrantes de esas tribus. Podemos retrotraernos un poco al tiempo del Éxodo y observar algunos de los episodios importantes y claves que podemos observar, que podemos ver dentro del Éxodo. Nos vamos a dar cuenta que varias veces Dios tuvo que exterminar a muchas de las razas israelí. Tuvo que abrir la tierra en el momento cuando Natán, Abimelech y este tipo se le levantaron a Moisés, que querían darle un golpe de estado, y tú no eres, y quién te ha dicho que tú eres el profeta, porque tienes que ser tú, etcétera. Bueno, vamos a hacer una cosa, yo voy a subir, voy a hablar con el Señor, y de lo que Él me diga yo vendré y les daré razón. Cuando el muchachito baja mansito, les dice, si yo no soy, que se abra ahora mismo la tierra y se los traga todo. Exactamente fue lo que pasó. Miren si Él no era el hombre que Dios había comisionado, que cuando Él simplemente abrió su boca, la tierra se abrió y se tragó a todo un montón de gente que había estado levantando una sedición armada contra Moisés. Eso está claro. Y esos episodios decoran de manera negativa, tengo que decirlo, por supuesto, toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Por eso Dios tuvo que levantar una y otra vez profetas. La razón por la cual Dios levanta profetas es porque ve a un pueblo que se ha desviado al punto que necesita a alguien que le diga en su cara la desviación tan grande que tiene, y que si no se arrepiente va a tener que pagar serias consecuencias por ello. Esa era la razón de ser de un profeta. El profeta no estaba puesto para estar evidenciando, ser un vidente del futuro, y eso son cosas secundarias del profeta. Eso no es la parte dura del profeta. Pero bueno, eso es lo que la tradición
de gente que todavía no ha terminado de entender la Biblia, por lo general sí suele siempre interpretar del hecho, ¿no? Pero un profeta, todos nosotros, cada vez que predicamos la palabra y denunciamos el pecado y le decimos a cada quien lo que está haciendo mal y que si no se arrepiente tiene que acarrear con serias consecuencias, yo estoy siendo un profeta. En ese sentido, todos somos profetas, en ese sentido genérico, porque denunciamos el pecado y el profeta está llamado a denunciar el pecado. Israel, históricamente, en toda esa dilatada historia de más de 1000 años del Antiguo Testamento, es y fue más bien un pueblo, bueno, sigue siendo, cada día se pone peor, pero siempre ha sido un pueblo sumamente rebelde, al punto que Dios no ha acabado con su exterminio. Y voy a decir algo que seguro a ustedes les va a parecer muy duro y les va a hacer tragar grueso. Ese holocausto de la Segunda Guerra Mundial, donde se asesinaron más de 6 millones de judíos, Dios fue el artífice de eso, en su soberana voluntad. Usted no me venga con el cuento que eso lo hizo el diablo, porque el diablo no puede hacer algo si Dios no le da el permiso para hacerlo. No, que se le escapó a Dios, se quedó dormido el Señor, pues tomó una siesta de 5 minutos y en esa siesta de 5 minutos que el Señor tomó, el diablo se le escapó y fue a hacer el desastre de acabar con 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. El que siga suscribiendo esas ideas es que no se ha enterado de lo que es el Evangelio. Es que vive en un mundo de, no sé, en Alicia el País de las Maravillas, en el mundo de chocolate, que quién sabe en cuál de estas historias hollywoodenses que nos presentan siempre elementos ficticios muy bien decorados y muy bien editados, que siempre tienen como intención captar la atención de la gente. Pero todas estas cosas han ocurrido precisamente porque tenemos a un Dios soberano que tiene que penar de la manera más severa posible el pecado de la humanidad. Y a ellos no se les escapa su propio pueblo original. ¿Cuánto más los gentiles? ¿Cuánto más los gentiles? Porque sobre eso da cátedra Pablo en el capítulo 11 de Romanos. Hey, ustedes los gentiles, vayan bajándole 2 al asunto de creerse que son y tal y cual y sustituyeron y aquellos fueron desechados y ya no sirven para nada y ahora ustedes son los papás de los helados. Cuidado con esa concepción, ¿no? Mucho cuidado con ese antisemitismo que cada día se levanta con mucha más fuerza. Entonces esa es la big falsa que históricamente jamás dio fruto. Y se acuerdan del momento cuando Cristo llega al arbusto y dice, fue a buscar higos de esa higuera y no consiguió fruto. ¿Qué dijo? La maldijo y se secó. Es una referencia simbólica nuevamente al pueblo de Israel. Un pueblo que a pesar de que le fue entregada la Torá, la palabra, los mandamientos, todo lo que nosotros conocemos de la Biblia, pese a eso, mantuvo siempre una posición de cara a Dios abiertamente rebelde. Siempre hizo lo que mejor le pareció, siempre hizo lo que mejor quiso. Por supuesto, cuando vamos a hablar de Israel no solamente podemos hablar las cosas malas, hay que hablar las cosas buenas también. Si no fuera por ese pueblo, el Evangelio tampoco hubiera llegado al mundo. Si no fuera por esos 12, 13 mártires llamados apóstoles en el Nuevo Testamento, el Evangelio no se hubiera llegado al mundo, si no hubiera sido por un Pablo que le predicó a los gentiles, por el mismo Pedro que también predicó a los gentiles. Si no hubiera sido por esta gente, por supuesto que ninguno de nosotros estuviéramos hoy gozando de esta gloriosa prerrogativa de tener nada más y nada menos que la verdad suprema, universal, objetiva y absoluta del universo. Nada de esto hubiera sido posible, así que gloria al Señor por su bendito y precioso pueblo. Porque si su transgresión fue para bendición, ahora imagínense cuando ellos sean incluidos. Lo dice el mismo Pablo en el capítulo 11 de Romanos, más grande todavía va a ser la bendición. Por eso que es un pueblo al que no debemos dejar de amar y al que debemos bendecir todos los días de nuestra vida, independientemente de las cosas que hagan, nos parezcan o no nos parezcan, pero es algo que tenemos que nosotros hacer. Lo segundo que tenemos que entonces afianzar dentro de esta afirmación que Cristo hace es el tema de que siendo Él la vid verdadera, y acabamos de ver qué es lo que significa ser la vid verdadera, referencia el hecho de que el Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, es nada más y nada menos que el labrador. ¿Ok? El labrador, el agricultor, el que está pendiente de que el árbol crezca, el que lo riega, el que lo trabaja, el que hace todo este detalle, porque el árbol solo no hace esas cosas, ¿verdad?
El árbol solo no puede hacer esas cosas. Se supone que tiene que haber una gente que trabaje la tierra, que le eche el abono que tiene que echarle, que esté pendiente de regar, que esté pendiente de hacer todo el proceso que se supone que tiene que llevarse a cabo para que un árbol pueda crecer frondoso, hermoso y fructífero. El Padre Celestial, Dios Todopoderoso, es ese labrador, es ese glorioso labrador. La vid había llegado a ser un símbolo de Israel. Para que entendamos el tema de cómo ciertamente se referenciaba a Israel en el Antiguo Testamento como la vid, que la vid era el símbolo que se utilizaba en la moneda de los macabeos. Ese era el símbolo que se utilizaba. En la moneda de los macabeos, el dibujo que estaba allí tallado era el de una vid, porque era representativo en esos tiempos de la nación de Israel. Eso era básicamente lo que